Foto significa luz y grafía, dibujo. Una fotografía se trata de lo que la luz dibuja adentro de la cámara, que es la imagen que está afuera de la cámara. Tecnológicamente es uno de los artefactos más simples. Es un cajoncito negro, negro porque por adentro siempre es negro, para ayudar a la oscuridad, porque lo único que nos interesa es la imagen que viene de afuera. No nos interesa una imagen de adentro de la cámara que pueda ser iluminada por la luz que viene de afuera. Es un cajoncito negro por dentro, que en una parte tiene un lente que direcciona la luz al lugar que antes estaba el negativo. Ahora hay algo que podríamos llamar un panel fotosensible digitalizador. Imaginemos esto, que adentro de la cámara, en el respaldo, hay un espejo. En realidad, una foto no es otra cosa que el reflejo que se produce en un espejo interior de la cámara, que tiene que ser solo un instante, porque si es menos, no hay suficiente luz como para que se grabe la imagen, y si es demasiado, hay tanta luz que sale todo blanco, velado o movido. Así que es como si hubiera un espejo adentro de la cámara donde se refleja por un instante la imagen que viene de afuera. Lo que hace que sea un instante es que la cámara tiene un obturador, algo que deja pasar la luz solo un instante. Tan es así que es un espejo lo que hay adentro de la cámara. Por favor, no confundirse. Algunas personas habrán visto cámaras grandes que tienen un espejo que hace de periscopio. Eso es otra cosa. Lo explicamos también en un momento, cuando expliquemos el tipo de cámaras que hay. Tan es así, decía, que es como si hubiera un espejo adentro de la cámara, que en la época del negativo o del positivo, porque existían los dos formatos, que no es más que un tramo de celuloide que se colocaba adentro. Y ustedes dirán, ¿y eso qué me interesa? Ahora estamos en la era digital. A ver, todo tiene que ver con todo. Y entender cómo funciona la cámara es el 50% del problema. Porque uno tiene que saber, por decirlo en una metáfora, cómo piensa la cámara que estamos usando para entender cómo va a reaccionar según lo que hagamos. O incluso para engañarla y lograr otras cosas. Hasta tal punto podemos considerar que lo que había ahí era un espejo, que el negativo o el positivo, el celuloide, tenía una emulsión que era sensible a la luz. Y esa emulsión tenía partículas de plata. Sí, metal plata. Pensemos que la plata refleja el plateado, un cristal, digamos, de algún modo. Hasta tal punto tenía partículas de plata que los grandes laboratorios compraban una máquina que era como un lavarropas, que procesaba los químicos utilizados en el laboratorio para el revelado en 1 hora, por ejemplo, y extraía del químico residual las partículas de plata que habían quedado en los químicos utilizados durante el proceso de revelado, para esa plata venderla como metal, plata, así de simple, o sea, pura realidad, no es una metáfora. El negativo funcionaba igual que el ojo humano. O sea, realmente la cámara funciona, el ojo humano funciona como la cámara y la cámara como el ojo humano. Pero ahora es digital. A ver, primero, eso de que ahora es digital, quiero dejar claro esto. Que la luz entre por un lente y llegue al respaldo, digamos, de la cámara, eso digital no es, no existe. Lo único que existe, que en vez de una película fotosensible, al final que hace de espejo, lo que hay es otro sistema que convierte esa imagen en información, en un archivo. Pero, o sea, hasta que la luz no toca ese respaldo donde está ese sistema fotosensible digitalizador, la tecnología digital no existe. No vendan humo. Es todo pura y básica ley física hasta que llega al supuesto espejo. Entonces, no veamos con tanto desprecio la fotografía que no es digital y además, entendiendo cómo funciona la fotografía que no es digital, entendemos cómo funciona la digital. Igual, es más fácil entender la anterior porque es más básica, pura física, mientras que la nueva versión, por empezar hay que entender qué significa que algo es digital. Pero no importa, nos interesa, y yo repito y repito, que fotografía es un dibujo de luz que hace la luz externa cuando entra a través de un lente que la proyecta al final de la cámara, y según el lente va a ser el tipo de imagen que va a quedar.
Y según el tipo de cámara que sea, puede tener más de un lente. La mayoría tiene más de un lente. Primer tip para quien compre una máquina. Igual, primero tenemos que saber qué tipo de cámara queremos. Una vez que tenemos identificado qué tipo de cámara queremos, salvo que tengamos absolutamente claro que queremos tal marca, tal modelo, bueno. Pero si no, para saber, aún sin entender nada, cuál es mejor, cualquier persona se puede dar cuenta a simple vista cuál cámara es mejor si le pongo dos. Cualquier persona, sin que entienda nada. Lo único que necesita saber es esto, tener en cuenta es esto. La apoya, por ejemplo, en un mostrador, boca para arriba, para que se vean los dos lentes de las cámaras, si son más cámaras, y van a estar en el mismo ambiente, con las mismas condiciones de luz. Va a estar una al lado de la otra, no hay mucho para confundirse. La cámara que sea mejor va a ser la que tenga el lente más cristalino. En algunos casos es más violáceo incluso, porque ese violáceo tiene que ver con un filtro para rayos ultravioletas, en fin, que tiene el lente. Si el lente es blancuzco, lechoso, o sea, un pedazo de plástico, obviamente esa cámara va a ser inferior, aunque tenga más píxeles por más píxeles, porque pensar que la calidad de una foto es mejor solo porque tiene más cantidad de píxeles es absurdo. O sea, prefiero una cámara que tenga un buen lente y tenga menos píxeles. Lo ideal, obviamente, es reunir las dos condiciones. Pero lo más importante, sin duda, es el lente. Si una cámara tiene un buen lente, ya prácticamente está todo. Porque, ¿qué otra cosa hay aparte del lente entre la realidad y el negativo o lo que fuese? No hay otra cosa, prácticamente. Solo qué cantidad de luz entra. Eso en las cámaras que tienen diafragma, que si bien son la mayoría, es una entrada mayor o menor de luz, que en algunas cámaras puede ser manual, que en otras puede ser automático, y que en otras sencillamente tienen una abertura fija. Hay muchas cámaras que la gente cree que son automáticas, porque no hay que regularlas, y no son automáticas, son fijas. Esas cámaras están pensadas para determinadas situaciones, por ejemplo para sacar con sol, y cuando sacas sin sol, la foto sale oscura. Obviamente, se levanta con el Photoshop, pero en origen sale oscura. Obviamente, como ya explicaremos, el sol trae un montón de problemas. Los colores son fríos, duros, las sombras son negras. Hay cámaras que vienen así, sacan en la playa y si sacan interior, sacan con el flash. Entonces ese diafragma fijo, se llama diafragma fijo que tiene, para sol o flash. Si saca en otra situación, sale oscuro, sale mal. Generalmente las fotos salen mejor un día nublado, pero tenemos que tener en cuenta algunos elementos. Ya que estamos, aclaramos, las condiciones de luz ideal para la fotografía, suponiendo que sea una cámara automática, o sea que tiene varios diafragmas, o manual, que se pueden regular, y en muchos casos, diafragma fijo. Las condiciones de luz ideal, siempre la mejor condición es un día nublado, pero que se vea claramente en qué lugar está el sol. Atrás de las nubes, pero en qué lugar. ¿Por qué? Porque si no se ve dónde está el sol está muy tapado, entonces hay poca luz. Si el sol se ve claramente que está atrás de esta nube, entonces tiene suficiente potencia, tenemos suficiente luz, pero la nube impide que los colores sean tan duros, fríos y sobre todo que las sombras sean negras y que haya sombras fuertes y duras. Cuando está nublado, por ejemplo, también existen sombras, pero son sombras tenues porque la luz viene, digamos, de arriba y genera cierta sombra, algo que impide que esa luz llegue directamente al piso. Pero no es la sombra negra que en la fotografía produce el sol. Es una sombra apenitas, es como lo mismo pero un poquito más oscuro, e incluso ese tipo de sombra le da sensación de relieve, de volumen a la foto. A ver, cajoncito negro, un lente, deja entrar la luz, en el medio está la entrada de luz más grande o más chica, hay una serie de números, seguramente no les va a interesar. En esta era analógica, se regulaban, era la apertura, el tamaño proporcional del diafragma. Generalmente el diafragma medio era de 8, en el diafragma medio estaba la mayor calidad de imagen, generalmente, pero con el diafragma más abierto entraba más luz, el diafragma más cerrado entraba menos, pero había más profundidad de campo. A ver, un rostro, un diafragma más cerrado, salía, depende el lente, depende el ángulo, depende todo, ¿no? Pero más o menos. Las orejas, el ojo y la nariz en foco, o sea, dentro de la profundidad de campo. Diafragma muy abierto, mucha entrada de luz, salía el ojo, los ojos en foco,
la punta de la nariz fuera de foco, o sea, borrosa, la parte final de las orejas fuera de foco, o sea, borrosa. Tenemos que entender cómo funciona la fotografía. Para lograr la fotografía hace falta una X cantidad de luz. Si el diafragma está abierto más grande, el tiempo que la máquina deja pasar la luz, en las viejas cámaras se llamaba velocidad, que a veces se regulaba por un aro, tenía que ser más corto. Pero vamos a explicarlo de una forma que se entienda fácil, 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 fácil y sin números. A ver, si abro al doble la entrada de luz, entra el doble de luz. Bien fácil. Si abro al doble la entrada de luz, entra el doble de luz. Si entra el doble de luz, la toma debe durar la mitad, para que en definitiva entre la misma cantidad de luz. Según el caso, con más o menos profundidad de campo, o sea, con más o menos espacio en foco, que se vea mejor o peor, incluso con más o menos luz ambiente, pero en definitiva la cantidad de luz que tiene que entrar es la misma. Caso inverso. Cierro la entrada de luz, tengo más profundidad de campo, tengo más espacio en foco, el plano de nitidez es más grande, pero entra menos luz. Entonces, a ver, si entra la mitad de la luz, la toma tiene que durar el doble. Tiene que entrar una cantidad de luz. Si abrimos más la entrada, la toma dura menos. Si cerramos la entrada, la toma dura más. Las cámaras básicamente eran estas. Se llamaban visor directo, la cámara que tenía una ventanita al lado para espiar más o menos, cómo se encuadraba la foto. Se llamaban reflex, las cámaras ya más grandes que se regulaban. Visor directo había para regular poco, para regular mucho, incluso foco fijo, o sea, un solo lente, incluso con una sola entrada de luz, que generalmente eran para con sol, para sacar con sol o con flash adentro de la habitación, porque fuera de la habitación el flash no tiene una pared, un techo donde rebotar, donde llegar, no puede iluminar la noche, no puede volver en día a la noche, se pierde en el camino, se pierde a los 2 metros. Algo sobre el flash. El flash es un invento, no me acuerdo si es el departamento científico o cómo se llamaba, de la National Geographic, que fue creado con el objeto de poder fotografiar animales durante la noche. El flash dura solo un instante, por lo tanto, con flash la imagen nunca sale movida. La imagen sale movida cuando la toma dura mucho y lo que uno está fotografiando no está quieto, o incluso se mueve la mano, el pulso. Pero con flash nunca sale movido porque el flash es solo un instante, entonces congela. Si la toma dura más, dura en la oscuridad, sin sol y sin flash. Así que el flash congela, pero el flash tiene unos colores muy fríos, muy duros, como el sol, y una sombra espantosa, que generalmente se traduce en negro. Por eso en estudios se usan flashes cruzados, se rebotan paraguas que de adentro son blancos o plateados para que reboten la luz. Estamos explicando que en el cine la pantalla es blanca, por eso cuando los colores llegan a la pantalla rebotan y vuelven al espectador. Si la pantalla fuera negra, la imagen no volvería al espectador, porque lo que transporta los colores es la luz, y la luz es el blanco. La luz transporta los colores hasta una segunda luz que sería la pantalla blanca, que le falta energía, pero esa la recupera cuando recibe la luz, la energía para devolvernos, o sea, nos devuelve por rebote. Si teníamos el círculo, una paleta con colores y la hacemos girar frente a nosotros, cada vez más rápido, llega un momento que no vemos los colores porque no tenemos tiempo a verlo, porque cuando queremos ver un color ya apareció el otro, y cuando queremos ver ese ya apareció el otro. Terminamos viendo solo blanco, no porque blanco sea la suma de los colores, sino porque blanco es lo único que todos los colores tienen en común, que es la luz que los transporta. Hay un mito de que antes no se editaban las fotos y ahora sí. Yo creo que es exactamente al revés. Por supuesto que se editan muchísimas fotos hoy en día. Para mí no existe que una foto no se edite, pero la mayoría de las fotos se sacan con celulares y no se editan. Cuando se recurría al laboratorio, en el laboratorio siempre se editaban, aunque sean 3 segundos, de una forma muy rápida, porque en un momento el operador del Minilab toma la decisión del contraste, de porcentaje entre colores, bla, 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 que es una edición que corre por cuenta del laboratorio, una edición a mano alzada, o sea, no es una edición puntillosa ni bajo pedido, pero es una edición. Por eso, cuando se volvía con el negativo a hacer otra copia, no salía igual, porque evidentemente se tomaba otra decisión, más allá de que se pudiera usar otro papel. La imagen que llegaba al negativo tenía que fijarse, congelarse, para que no se mueva más.
para que el contacto con la luz no se velara, sobreexpusiera. Entonces, en la oscuridad pasaba de la cámara a unos químicos que fijaban lo que había ocurrido en el negativo, que era, había 3 capas, una de cada color, una es sensible al amarillo, otra al rojo, otra al azul. Algunos estarán diciendo, este es un bestia, tiene que decir yellow. A ver, eso es un tema que ya habría mucho para hablar, pero voy a decir algo. Tenemos que entender siempre esto es fundamental. Los monitores son negros, el televisor es negro cuando está apagado, y el blanco es la luz libre de colores. Cuando imprimimos en un papel es al revés, el papel no es negro, es blanco. Por eso las impresoras no tienen tinta blanca, tienen tinta negra. Si hacemos una analogía entre un monitor y una impresora, es como que el monitor es una hoja negra y necesitamos luz, tinta blanca. Por eso es muy común que una edición de una fotografía que tiene mucho brillo, bla, 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 está editada para ser vista en un monitor, en la impresión, que no tiene una luz por detrás, salga mal. En la hoja, el blanco es la hoja. En el monitor, en el televisor, el negro es la pantalla apagada. En la impresión de la fotografía se hacía sobre papel blanco. Imprimir sobre papel blanco, sin tinta blanca, obviamente. Bueno, en el caso de la fotografía no se trabajaba con tinta, pero lo que quiero decir es esto. Al imprimir, en el caso de las impresoras, como tenemos tinta negra y no tenemos tinta blanca, tenemos tinta negra y no tenemos tinta blanca, usamos un magenta, que es un rosa, y llegamos al rojo oscureciéndolo, quitándole luz con la tinta negra. Porque si hacemos al revés, se complica, porque no tenemos tinta blanca. Si en vez de un magenta tenemos un bordeaux, no tenemos tinta blanca para atenuarlo y llevarlo a un rojo. Por eso, aunque la explicación técnica sea otra, siempre hay que asociarla con el mundo físico real. El cian convertimos en azul con tinta negra en las impresoras, con menos luz en los procesos de impresión fotográfico, porque blanco es el papel. Si yo tengo un azul oscurísimo y quiero con la impresora hacer un celeste, se complica porque no tengo tinta blanca. Pero si tengo un celeste, por decir de una manera que todos entiendan, lo llevo azul oscureciéndolo con tinta negra. Estamos hablando de las cámaras. Hay una cosa que han inventado que es un fraude de esta época, de la época digital, que son las llamadas cámaras semi-reflex. Es un fraude para tener un producto que sin llegar a tener el costo de una reflex tenga un precio más elevado. Digo que es un fraude porque cuando uno mira por el visor interno de las llamadas semi-reflex, no ve en vivo, no ve mejor que en el monitor externo. La reflex era una cámara, y lo sigue siendo, lo tiene que ser una cámara en la que se puede ver exactamente lo que se está fotografiando en vivo, sin proceso intermedio, en vivo. De hecho, se ve, las viejas reflex tenían un espejo que hacía de periscopio. En el momento de sacar la foto no se veía, porque el espejo se levantaba para que pase la luz, imprima en el negativo, y cuando se levantaba el espejo, el periscopio dejaba de funcionar. Pero antes de que se levante el espejo, o sea, antes de obturar, o sea, antes de hacer la toma, uno a través de un sistema de espejo veía relieve, porque veía en vivo, y generalmente si uno usaba un lente de 50 milímetros, por ejemplo, ya veía más ampliado, o sea, más cerca, que como vería con el ojo humano. Las cámaras GoPro, no voy a decir tipo, porque he visto que hay muchas cuestiones que las quieren imitar, y con esto no estoy diciendo que la GoPro sea la gran máquina, ni nada, ni mucho menos, pero eso no quita que existen otras que quieren robarle mercado, y entonces habría que ver cada caso en particular. Las cámaras GoPro tienen foco fijo, o sea, no hay que regular el enfoque, no hay que buscar una profundidad de campo, es de un punto hasta el infinito todo nítido, supuestamente, pero no se puede hacer un plano de algo que está un poco lejos porque ya se ve a la vuelta del mundo. El plano tiene que ver con el ángulo, con lo que en dibujo se llama punto de fuga, este caso, ¿no? Ahí el dedo sale en primerísimo plano por un tema del ángulo. ¿Qué pasa? El ángulo, al ser más abierto, después nosotros, como que todo se comprime, y por eso se nota menos, digamos, las falencias de enfoque, que no es que existan, o sea, no es que esté fallando que falle el foco, en estas cámaras no existe eso, porque son de un solo lente,
no tiene que acomodarse un lente respecto del otro para que se vea nítido a X distancia. Repito, no tiene que acomodarse un lente respecto de otro para que se vea nítido a determinada distancia. Pero no tiene la agudeza visual que tienen las otras cámaras en el sector de la profundidad de campo, en el sector de lo que llamamos foco. A ver, para que entendamos mejor, ¿cómo funciona un autofocus? Una GoPro no es autofocus, pero ¿cómo funciona un autofocus? Envía una señal que choca con el cuerpo y vuelve a la cámara. De acuerdo a lo que tarda en volver la señal, la cámara se da cuenta a qué distancia está el objeto. Entonces acomoda un lente respecto del otro para que se vea nítido, o sea, para que esté en foco a esa distancia. Ahora, si esa persona se está moviendo, puede ser que mientras la cámara haga la cuenta, la persona ya se corrió y queda fuera de foco. Típico caso, dos personas, pero ninguna está en el centro, y en una cámara no muy sofisticada, la medición del foco la hace pasando entre las dos personas, entonces de pronto se cree que el objeto está en el infinito y las personas están a 1,5 metros. En esas cámaras no tan sofisticadas, lo que se hace es, se tiene la cámara, se encuadra a una de las personas en el centro, se aprieta hasta la mitad para que mida el enfoque, no se suelta para que no se pierda la medición, se reencuadra, quedando una persona a cada costado, y se termina de disparar. Decía en algún momento, y después me fui, que el negativo funciona como el ojo humano. ¿Cómo es? Blanco y negro no son colores, y nos vamos a expresar bien sobre eso, hasta tal punto que el ojo humano tiene 3 bastones, se llaman, que son sensibles. Cada uno de esos 3 bastones son sensibles a un color, de los 3 básicos, de los 3 primarios, o como me gusta decir, de los únicos 3 que existen. Si la mezcla del amarillo y el azul me da verde, para mí solo existe el amarillo y el azul. El verde es una ilusión óptica porque las moléculas, digamos, amarillas y las moléculas azules están mezcladas. Me voy un poco, quiero decir algunas cosas. Lo que determina los colores que vemos, y esto es algo que no se enseña en Bellas Artes, no se enseña en arquitectura, lo que determina los colores en realidad es la forma en que se acomodan las moléculas. A ver, por si alguien está un poco perdido. Una molécula es un conjunto de átomos. Entonces las cosas están formadas por átomos, están formadas por grupos de átomos, están formadas por moléculas. Y según esas moléculas reflejen la luz es el blanco y la falta de luz es el negro, luz y oscuridad, según cómo reflejen la luz, es el color que vamos a ver. O sea, cada color es una forma en que se refleja la luz. Dicho de otra manera, un arco iris tiene los 3 colores, pero tiene más, porque en algún momento se juntan 2, por ejemplo, y genera visualmente un tercer color. Según cómo las moléculas reflejen la luz, va a ser la franja del arco iris que vamos a ver. El tipo de moléculas que conducen electricidad, por ejemplo, metálicas, se acomodan de tal manera que nosotros vemos como resultado metalizado. O sea, por eso el metal es metalizado y la madera tiene el aspecto de madera. Voy a hacer un mal gusto. ¿Por qué la materia fecal es marrón? Porque es la suma de todos los colores. O sea, de los 3 colores, rojo, amarillo y azul. Ya sabemos, rojo y amarillo es naranja, rojo y azul es violeta, azul y amarillo es verde. Esto es muy básico, lo sabe todo el mundo. O sea, unir los 3 colores o unir los colores secundarios, que son los derivados, es lo mismo. En cualquier caso, unimos todos los colores. Si unimos todos los colores, la suma de todos los colores es marrón. Decía que el negativo, positivo, incluso un sistema digitalizador, funciona como un ojo humano. Hay un área que es sensible a uno de los 3 colores, hay otro que es sensible al otro y hay otro que es sensible al otro. En el caso del negativo, son 3 capas de emulsión. Una emulsión con moléculas sensibles a la luz, que viene con un reflejo amarillo, otra emulsión, otra capa de emulsión, que es sensible al rojo y otra que es al azul. Bueno, yo digo, me gusta decir así, los colores como estamos acostumbrados a nombrar.
empezar a decir yellow, magenta y eso me parece que no da, porque aparte tendríamos que hablar de por qué se le dice así, ¿no? Una cosa es cuando querramos entender por qué se le dicen así. Decía, otra prueba de que el blanco y negro no son colores es que no tenemos un bastón para el blanco y otro para el negro. Simplemente, el negro es cuando no hay luz. Volvamos estrictamente a la fotografía. No importa si lleva un negativo o es algo digital. Cuanto más ángulo tiene el lente, desde más cerca ya se puede ver nítido, digamos. Es más, estas cámaras, como la GoPro, que tiene mucho ángulo, desde una tribuna es imposible con una GoPro capturar fútbol. Lo que sale son las nucas de las personas que están en la tribuna delante nuestro. En cambio, como saco yo fotografía de fútbol corriendo al lado del jugador, a veces se pueden lograr cosas muy buenas. Por un arquero que va a atajar una pelota, salta hacia la pelota, el arquero y el fotógrafo, digamos fotógrafo, también salta a la pelota, los dos saltan hacia la pelota desde dos lugares distintos y se encuentran una pelota grande en primer plano, la mano grande del arquero y se va más chiquito el cuerpo para atrás. Desde una tribuna se logra otro tipo de fotos con otro tipo de cámaras. Cámaras que tienen más lentes. Ahora, cuando las cámaras tienen dos lentes o más, que son las manuales, las automáticas, incluido las autofocus, hay que regular manual o automáticamente se regula, pero hay que regular uno de los lentes para que se acerque o se aleje del otro. Para lograr la nitidez, el sector nítido se llama profundidad de campo. Profundidad de campo es el sector donde se ve nítido. Cuando hay mucha profundidad de campo, hay un amplio sector que se ve nítido. Cuando la profundidad de campo es mínima, que eso ocurre con cámaras de muchos lentes, sobre todo usando teleobjetivo, o macro, que es un lente para sacar de cerca. El teleobjetivo, tele significa distancia, televisión era la visión a distancia. Teleobjetivo es capturar el objetivo desde lejos y macro es capturar el detalle desde cerca. Cuando se hacen retratos, el foco se hace en los ojos. La forma más fácil de encontrar el foco en una cámara con zoom es ir a tele, acercar la imagen, hacer el foco y después retroceder hasta el punto en que uno quiere sacar la foto. ¿Por qué ir a tele primero? Porque cuanto más a tele se va, cuanto más se acerca la imagen, cuanto más se usa el zoom, la profundidad de campo se achica y es más crítica y el lugar de la nitidez es más estrecho. Entonces se identifica. ¿Enfoco la nariz o enfoco el ojo? El foco se hace en los ojos. El foco se hace en los ojos. Esto es un bonus, es muy común, pero muy común en esta época que hay cosplay o tantas cosas que llaman la atención, fotografiar eso y como eso es agradable visualmente, pensar que la foto es agradable. Por ejemplo, fotografiamos una catedral espectacular que es una obra de arte. Entonces vemos la foto, pensamos que la foto es una obra de arte. No, señor. La catedral, en todo caso, es la obra de arte, no la foto. Fotografiamos un auto espectacular, pensamos que la foto salió espectacular. No, es el auto el espectacular, no la foto. La tarea del que toma la foto no es trabajar en el objeto. Suponemos que no estamos hablando del caso donde se prepare la escena, por supuesto. La tarea del que toma la foto es trabajar en el molde de aire que hay entre el objeto y la cámara. Ahí es donde está el trabajo que el fotógrafo, digamos, tiene que hacer. Era muy común que la gente hacía viajes a Egipto, por ejemplo, tomaba una foto de la Esfinge, por ejemplo, cuando estaba ya en su casa con la foto, decía,
salió igual que la foto de la enciclopedia. No, señor. Está tomada desde el mismo ángulo porque es el lugar por donde se pasa y desde donde se puede tomar la foto, pero la foto no es igual que la de la enciclopedia. La diferencia está en el molde de aire que hay entre la esfinge y la cámara. Ahí es donde está el trabajo del fotógrafo.